¿Qué tal, estimados seguidores de Habemos Litere? Bienvenidos a Perfiles, una nueva sección de esta página web, en la cual vamos a presentar a distintas personalidades del mundo académico y cultural, quienes nos van a ofrecer sus puntos de vista, sus conceptos, para poder crear un espacio adecuado de análisis y reflexión sobre la coyuntura. Para este propósito, va a estar con nosotros en la co-conducción nuestra amiga Nicole Mejía. Y este primer programa cuenta con la gratísima participación del docente Miguel Ángel Merman. Él es filósofo y profesor universitario de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más que decir, doy el pase a Nicole para iniciar el programa. Adelante, Nicole. Muchas gracias, profesor. Ante todo, buen día. Soy Nicole Alexandra, conductora del espacio Perfiles, y me es grato saludar al profesor Miguel Ángel Merman Mora, magíster en filosofía. Ante todo, muchas gracias por conceder esta entrevista a Habemos Litere, profesor Miguel Ángel, y quisiera empezar la entrevista preguntándole cómo surgió este interés por la filosofía y cómo se ha sentido enseñando cursos como usos del lenguaje y epistemología. Muchas gracias, Daniel y Nicole, por la invitación. Efectivamente, yo soy graduado de la especialidad de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me he desempeñado como docente de esta universidad, San Marcos, en la Escuela de Estudios Generales. Bien, con respecto a mi interés por la filosofía, surgió, digamos, de manera más o menos espontánea, puesto que desde mi formación en la educación secundaria me interesaron siempre los sistemas conceptuales, ¿no? Es decir, me interesaba, por ejemplo, la matemática, pero como un sistema conceptual, en la medida en que está construido sobre la base de axiomas y teoremas, ¿no? Me interesaba la ciencia natural, como la química o la física, también desde una perspectiva, digamos, sistemática, ¿no? Entonces, mi interés por los sistemas conceptuales, pues me llevó a la reflexión crítica acerca de dichos sistemas conceptuales. Naturalmente, cuando yo estaba en la secundaria, no tenía la menor idea de que existía una disciplina como la filosofía que es capaz de reflexionar críticamente sobre los sistemas conceptuales. Por ejemplo, la moral es un sistema conceptual que nos hemos inventado nosotros los seres humanos y hay una reflexión filosófica sobre dicho sistema conceptual, se llama ética. La ciencia es un sistema conceptual muy potente que nos ha servido para comprender la naturaleza y eventualmente para transformarla a nuestro favor. Y hay una disciplina filosófica que se encarga de la reflexión crítica y sistemática de dicho sistema conceptual, que es la epistemología. Bien, entonces, un poco desorientado en el colegio, pues no sabía que existía esa especialidad, así que me interesé por muchas carreras inicialmente, ¿no? Hasta que investigando y leyendo un poco pude encontrar una descripción de la filosofía que la caracteriza como una reflexión de segundo orden, es decir, como una reflexión acerca de los sistemas conceptuales. Esto lo encontré en un texto de filosofía del lenguaje de un profesor estadounidense llamado Gerald Katz, y también pues en algunos escritos de Bertrand Russell, que fueron los que finalmente me orientaron a esta especialidad. Y bueno, en el nivel preuniversitario, en alguna ocasión tuve la oportunidad de enseñar el curso de usos del lenguaje. Me pareció una experiencia muy rica porque el lenguaje es el vehículo expresivo del pensamiento, de modo tal que manejarlo con precisión y rigurosidad es muy importante a la hora de pensar, de comunicar y de hacer, digamos, exámenes reflexivos y críticos de los sistemas conceptuales como la ciencia o la moral o lo que corresponde. Y en epistemología, pues me he sentido muy cómodo también porque, de hecho, hice una maestría en epistemología en esta universidad y pues me parece que es fundamental la reflexión filosófica de la mano de la ciencia, que es posiblemente el sistema conceptual más potente que hemos desarrollado nosotros como especie. Perfecto. Muchas gracias. A ver. Vaya interesante por esta disciplina.
Bueno, ahora nos gustaría saber su opinión respecto a ciertos temas que nos parecen importantes por la coyuntura de las elecciones, ¿cierto? Pero con el objetivo de generar pues una reflexión y un análisis sin ningún afán proselitista, claro está. En primer lugar, y ya empezamos con la primera pregunta, ¿cuánto de emocional y cuánto de racional cree que hay en un voto? ¿Y de qué va a depender esto? Bien, esa es una pregunta interesante que presupone que de hecho esos dos componentes están presentes, ¿no? Con sinceridad, yo no puedo establecer una proporción de cuál de estos componentes es más relevante, ¿no? El componente racional y el componente emocional. De modo que me atrevería a decir que están presentes en una proporción semejante, digamos, ¿no? Pero lo que considero fundamental es que ambas perspectivas deben considerarse, porque si bien nosotros al tener un voto informado hacemos uso de nuestra capacidad racional para discernir, por ejemplo, cuál es el programa político más consistente o el que tenga mejor viabilidad, también es importantísimo reconocer que en nuestro contexto político nacional y sobre todo en esta segunda vuelta, hay básicamente dos emociones que están en juego. Una es el miedo y en algunos otros casos es el asco. Y creo que esas dos emociones juegan muy fuerte y también están presentes, de modo tal que hay que evaluar no solo los programas políticos, sino también lo que se propala a través de la propaganda política, siempre, por supuesto, con capacidad crítica y con capacidad para reflexionar sobre ello, ¿no? Sí, sí moviliza emociones, ¿no? Estos periodos, y no hablemos de este en particular, sino de varios que ha tenido, pues, por, por varios, por lo que hemos tenido que pasar, ¿no? Las nuevas generaciones y también, bueno, ya quienes pasan de los 40, ¿no? Entonces, es un panorama incierto, ¿no? Y por eso justamente queríamos claro, una voz que nos haga justamente, nos facilite una perspectiva de las cosas, ¿no? No, digamos, pensar un poco más allá de la coyuntura misma, ¿no? A ver, seguimos. Sobre ese punto, me parece importante considerar dos cuestiones. Es muy importante conocer el contenido del programa político, las propuestas, y esto es algo que ya se sabe de antemano, ¿no? Pero creo que también es igualmente importante evaluar el etos político de los partidos que están en pugna. Me refiero a la conducta política de los mismos, sobre todo cuando han tenido oportunidad para tener el poder. Y en ambos partidos, pues tanto los candidatos como sobre todo los de su entorno, han tenido capacidad ejecutiva en algún caso a nivel de gobiernos regionales y legislativa en otro, o sea que ambas agrupaciones de algún modo han participado del poder. Por lo tanto, lo que debería hacer, en mi opinión, un votante informado es no solo conocer el programa político, sino también la conducta política durante los últimos años de ambas agrupaciones y ver qué han hecho con el poder. Claro. Interesante. Seguimos. Muy interesante, profesor Merma. Segunda pregunta. ¿Por qué es importante presenciar un debate electoral, claro está, antes de una elección política? Segunda pregunta que continúa. ¿No es suficiente contener la información de las propuestas en la publicidad que se difunde? Bueno, sí, efectivamente creo que no es suficiente contener esa información, ya que el grueso de la población peruana no está acostumbrada a leer el contenido de los programas políticos. Por lo tanto, me parece indispensable un espacio en el que los candidatos puedan confrontar sus ideas, ¿no? Además, porque en esa confrontación dialógica propia del debate se puede apreciar la capacidad expositiva y de algún modo la capacidad ejecutiva de quienes aspiran a dirigir el país. Esto no significa que el mejor orador sea una buena garantía de un gobierno exitoso, de ninguna manera, ¿no? Pero nos da una idea acerca de cómo podrían tomar las riendas del país. Repito, la exposición consistente, racional,
es un trabajo de equipo, no solamente es, digamos, obra del candidato a la presidencia, sino que responde también a la participación de sus equipos técnicos, de sus asesores. Entonces, para el votante promedio es muy importante ver esa confrontación de ideas, que es lo natural en la política. De hecho, la política desde la antigüedad tiene esa naturaleza, ¿no? Confrontacional, dialógica, desde los griegos, ¿no? Claro. El lenguaje discursivo, ¿no? Que es potente para Así algunos, es. para otros es indiferente, ¿no? Es bien raro, ¿no? A ver, sí, Una, Marco. Así una es. pregunta adicional. ¿Usted cree que los últimos debates que se han dado en ciertos programas de televisión han jugado un papel importante? Porque de por sí varió mucho el porcentaje electoral. Bueno, es difícil saberlo porque, como habrán podido apreciar, hay resultados de todo tipo, ¿no? Hay quienes dicen que el candidato A ganó por goleada en el debate que se realizó en Chota y hay quienes dicen que el candidato B ganó por goleada en dicho debate. Yo creo que hay un buen porcentaje de votantes que tienen decidido su voto incluso antes de ese debate y no van a cambiar por ninguna razón. Normalmente pues responden a motivos emocionales como el miedo tal vez o el rechazo, la fobia, etcétera, ¿no? Pero también hay un grupo de personas que está esperando la confrontación de ideas para ver cuál de los proyectos políticos le parece el menos malo, el más consistente. Por lo tanto, creo que los debates sí son útiles, al menos para un sector de la población que tiene esta disposición a escuchar el intercambio de ideas, el diálogo. Perfecto, profesor. Tercera pregunta. El grupo de jóvenes que este año empieza a sufragar nació entre el año 2002 y 2003. ¿Qué formación cívica e intelectual en cuanto a pensamiento crítico cree que han tenido este sector importante de la población para llevar a cabo un voto responsable? ¿Usted los ve con algún referente que les pueda ser útil? Bueno, miren, en contra de la tendencia generalizada que dice que las generaciones jóvenes son menos críticas que las anteriores, a mí me parece que esta generación que recién va a empezar a votar ahora, pues ha recibido más o menos la misma formación educativa que las generaciones anteriores, con la diferencia de que las generaciones actuales tienen acceso a los contenidos del Internet, en Facebook, en YouTube o en cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, si los jóvenes al menos no tienen la capacidad para leer un programa político completo, por pereza o por cualquier otro inconveniente, por lo menos tienen acceso a videos que evidentemente están parcializados, ¿no? Pero tienen acceso a videos de ambos bandos. Y la idea es que tras la exposición a ese material audiovisual, que puede ser de corta duración, ¿no? Un video de 2 o 3 minutos puede ser muy aleccionador. La idea es que estos jóvenes puedan elegir críticamente. Eso siempre es muy difícil, ¿no? La capacidad crítica es algo que debe ser posiblemente lo más difícil de lograr, ¿no? Uno puede enseñarle a un niño a leer, puede lograr de algún modo que mejore su comprensión lectora, pero lo que es difícil de enseñar, y algunos creen que incluso es imposible de enseñar, es esa capacidad crítica, ¿no? Es esa capacidad para enjuiciar a nuestros propios maestros, esa capacidad para enjuiciar lo que leemos. De hecho, más bien tenemos una cultura que respeta el texto escrito como si fuese pues palabra sagrada, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, una motivación religiosa en primer lugar, ¿no? Nuestro país es uno de los países de Latinoamérica que tiene una gran influencia religiosa y considera que el texto escrito es palabra sagrada, ¿no? Y pues enjuiciar eso es muy difícil y normalmente se logra en las etapas posteriores de la educación, eh, tal vez en la educación superior incluso. De hecho, yo he visto en los estudios generales jóvenes de primer año que no tenían capacidad crítica para poder enjuiciar lo que leían. Y esto es algo que hay que trabajar de múltiples maneras, ¿no? Entonces, no creo que la generación actual esté en una situación menos ventajosa que las anteriores. Creo más bien que con la capacidad para discernir entre los contenidos que pueda haber y sobre todo con la curiosidad que caracteriza a los jóvenes para preguntarle a otras personas su opinión, ¿no?
Nuevamente, por esto me parece que la discusión es importante, ¿no? Hay quienes dicen que hay temas tabú de los que no se debe discutir y citan a la política como uno de ellos. Yo creo más bien que la política es uno de los temas que hay que discutir, siempre con disposición a escuchar al otro y a escuchar buenos argumentos, desde luego, ¿no? Pero es lo único que puede, de algún modo, eh, propiciar el surgimiento de ideas nuevas y la capacidad para tomar decisiones más o menos racionales. Así es. Además, a mí me preocupa la poca capacidad que se tiene para tolerar lo diferente, ¿no? O sea, tú piensas diferente de lo que pienso yo, entonces, digamos, yo te caigo mal, ¿no? O digamos, tú tienes algo contra mí, porque piensas diferente. O sea, entonces, para defenderme de lo que has dicho, yo te ataco. Y esa es una tendencia que lamentablemente he estado viendo en la red, gente que no puede tomar un aspecto de lo que ha escuchado, de lo que ha leído, y lo puede analizar y procesar. No, o sea, lo toma, entonces tú lo dices porque a ti te ha pasado esto, ¿no? Comienza el ataque personal. Entonces, ojalá que, digamos, poco a poco se vaya desterrando eso, ¿no? Bien. Bueno, sí, yo espero lo mismo. De hecho, tenemos una cultura muy pobre en lo que respecta a la tolerancia con respecto a las posiciones de otras personas, ¿no? Nuestra formación ha sido, al menos hablo de mi generación, ha sido una formación más bien autoritaria, ¿no? En la que la palabra del líder, del gurú o del tutor espiritual o mental es la palabra que se respeta, ¿no? Ahora, pero también hay una trampa ahí, ¿no? Porque hay quienes dicen lo siguiente, ¿no? Esa es tu opinión y yo la respeto. Esa es una trampa de la tolerancia que a mí me parece peligrosa, ¿no? Porque, ¿qué pasa si escuchamos a un neonazi, ¿no? Que dice que los judíos son una raza inferior y que habría que exterminarlos y que la Segunda Guerra Mundial debió tener otro final? Esa es mi opinión, podría decirte, y exigir que la respetes, ¿no? Naturalmente, en un clima de tolerancia, yo no voy a agredir, no voy a usar la violencia contra ese neonazi, pero definitivamente no voy a respetar su posición, ¿no? Voy a tratar de liquidar su posición, su opinión, con otra opinión, desde luego. Por eso es que es muy importante la confrontación de ideas, pero siempre identificando a los trolls en Internet, sobre todo, ¿no? Con un troll no se discute. Porque no salirnos del marco de los valores, ¿no? Así es, un troll está pagado para dinamitar una cierta posición. Entonces no hay espacio para la discusión racional ahí. De hecho, lo que hay que hacer con un troll es ignorarlo, ¿no? Don't feed the troll, ¿cierto? No lo alimentes, porque de lo contrario ese troll se agiganta, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos, ya poco a poco, al final. A ver, Nicole, ¿cómo vamos? Incluso diría yo que esa frase yo la escuchaba en el colegio, e incluso esa frase es aún más larga, porque es, respeto tu opinión, pero no la comparto. La he escuchado muchas veces así. Y bueno, tomando en cuenta algo muy particular que mencionó el profesor Miguel Ángel en su respuesta acerca de las redes sociales, del uso de las redes sociales en nuestra generación, aquí le va esta pregunta bastante relacionada a ello. Imaginemos en un escenario donde se haya superado ya el problema de la pandemia. ¿Cómo se debería manejar en adelante el uso de la tecnología y la virtualidad para formar una cultura democrática, una cultura de opinión y de participación sin generar destructivas polarizaciones? Bien, en concordancia con mi anterior respuesta, creo que la polarización no es perniciosa per se, ¿no? No es perniciosa en sí misma. De hecho, creo que de la polarización o de las diferencias pueden nacer las ideas más ricas, ¿no? De hecho, esta lección la aprendí de un gran epistemólogo como es Karl Popper, quien en un libro muy famoso suyo titulado El mito del marco común, se encarga de derribar esta idea de que para que dos personas puedan conversar racionalmente, tiene que haber un marco común que los una, ¿no? Lo que dice Popper sobre este punto es que cuando dos personas comparten de manera completa o casi completa un mismo marco común, un mismo sistema de referentes culturales, axiológicos, la conversación se torna aburrida y estéril.
Si dos personas están, por ejemplo, de acuerdo políticamente, pues en realidad no discuten, ¿no? Lo que hacen es darse una palmada en el hombro y decir, ah, qué bien, tú apoyas tal punto de vista, yo apoyo el mismo punto de vista. De hecho, la conversación es rica y es productiva en términos del conocimiento y de las opiniones cuando hay una contraposición fuerte de ideas. Y de hecho, lo que se quiere es que los seres humanos dialoguemos de manera intensa y liquidemos nuestras opiniones con el propósito de no liquidarnos entre nosotros físicamente. La idea de una polémica viene de la palabra griega polemos, que significa guerra, ¿no? La idea de una polémica es que se trata de una guerra discursiva. Es una guerra discursiva para evitar la guerra real, ¿no? Para evitar la confrontación física, la violencia. Entonces, lo ideal es discutir. Antes del Internet, pues la discusión estaba centralizada en el aula, en la educación superior y en los medios de comunicación como la televisión y la radio. Lo que tenemos ahora con el surgimiento del Internet es que ese espacio hace posible que más personas puedan acceder, digamos, a un medio en el que puedan expresar sus opiniones y en el que puedan compartir con otras personas. De hecho, esta entrevista que estamos llevando a cabo es una prueba de ello, ¿no? Posiblemente esta entrevista no tendría lugar en un canal de televisión de señal abierta, pero gracias al Internet y al Google Meet podemos conversar sobre estos temas y confrontar nuestros puntos de vista y, bueno, llegar a algún acuerdo si es que se puede, ¿no? Así es. Bueno, que es importante, ¿no? Porque lo que acabas de comentar me hace pensar justamente en algo que escuché hace tiempo, ¿no? El televidente peruano no suele soportar un programa así de análisis durante más de una hora, ¿no? O más de 30 minutos, escuchaba por ese tiempo, ¿no? En realidad, yo creo que se puede formar a la población para que poco a poco se logre eso, ¿no? Y de verdad que es muy relevante, digamos, poco a poco ir aprendiendo a escuchar, como tú dices, ¿no? Aquello que no nos agrada, no nos parece, y ver la forma de cómo lo rebatimos, ¿no? Es el origen justamente pienso, ¿no? El origen de la civilización, ¿no? Hemos visto escenas lamentables, ¿no? En ciertas autoridades que al no encontrar ya formas de cómo rebatir, lamentablemente han terminado incurriendo en la violencia, ¿no? En fin, ¿no? Son cosas que se dan. Y realmente me siento en este momento muy, muy contento de poder haber encontrado justamente a alguien con quien podemos, de quien podemos aprender bastante, pero también poder dialogar. Aquí está justamente ya en esa instancia de la conversación y del espacio, Nicole, que también te quiero agradecer justamente tu presencia. Un gusto, Miguel, y espero que no sea la única vez que nos podamos encontrar acá en ese espacio. Muchas gracias por tu participación. Nicole. Sí, también reiterar las gracias por aceptar esta entrevista al profesor Miguel Ángel Merma Mora. Y bueno, estuvimos en Perfiles con el filósofo Miguel Ángel Merma Mora, exalumno y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias por su atención y esto fue Perfiles para habemoslitere.com.